Bueno amigos, vamos a continuar con la participación de Luis Bravo. Todos lo conocemos, pero no viene mal recordar de que fue el organizador de la recordada festival de 1993, el Festival de Poesía Hispanoamericana acá en Montevideo, que fue resonante y que aún hoy se recuerda, que se realizó en el MEC. Yo participé. Aparte de eso, es un gran escritor y comenzó a publicar a la caída de la dictadura, y hoy día está paseando su arte por todo el mundo, aunque no lo puedan creer. Está viajando todos los meses a Europa, a Estados Unidos, acá y allá. Está luciéndose y está sacando el nombre de Uruguay completamente a flote. Bueno, realmente para mí es un placer tenerlo acá, porque aparte de ser un gran amigo, siempre me ha acompañado y me ha apoyado, digamos, en todo lo que hemos organizado. Yo estoy recordando ahora nuestra entrada triunfal en la Academia de Letras, nada menos, con una lectura de poética que hicimos ahí junto a Juan Ángel Italiano, en homenaje a Ferreiro, el gran poeta de los 30. Bueno, hoy tiene una propuesta que me la ha comentado un poco, creativa, y vamos a disfrutar de su arte. Un aplauso, por favor. Esto es un texto que se llama La disidencia poética de los HDP. Primera señal de disidentes. Entre el año 64 y 66 comienzan a surgir ciertas fugas y rupturas en relación a los modelos poéticos establecidos una década antes. Se trata de un conjunto de obras y autores cuya producción no tiene solución de continuidad colectiva, es individual, y que no va a poder cristalizar en una nueva generación que parecía comenzar a delinearse. No obstante, es posible hacer visible y caracterizar el fenómeno. La aparición de nuevos perfiles estéticos, estoy hablando de poesía, que he denominado como poéticas disidentes, en su acepción de separarse de la común doctrina, conducta o creencia. En este caso se trata de un desviarse de las transitadas líneas modélicas de su contexto epocal, a las que denominé poéticas de la temporalidad y poéticas comunicantes, respectivamente. Identifico a grandes rasgos que ciertas manifestaciones surgidas a inicios de los 60 marcan los comienzos de esa disidencia. Entre el año 63 y 65 se ubican, entre otros, el surgimiento del joven grupo Vanguardia, 1963-1973, la poética cuestionadora de Enrique Fierro, con De la Invención, en el año 64, los dos primeros libros del surrealista Florencio Aparicio Viñoli, del año 64-65, y la publicación de la revista Lupus del Plata, del 65 al 69. Esto junto a otras manifestaciones de esa línea de renovación que proseguirá hasta mediados de los años 70 con la poética insurgente de Ibero Gutiérrez, escrita entre el 66 y el 72, inédita hasta su muerte. La voz singular de Guillermo Chaparro, con un librito que se llama Toda la noche en Wisconsin, del año 71, las signografías también del año 71 y las primeras performances de Clemente Padín, así como desde el exterior, llegará para dar comienzo a la religación de estas vertientes con las de los años 80, el neobarroco de Roberto Echavarri con la planicie mojada del año 81. Este es más o menos el corpus por el que yo trabajo las poéticas disidentes. Con discursos diferenciados, a lo que denominé estilos de proliferación y estilos de condensación, lo que ambas líneas tienen en común es disentir con las modalidades canónicas establecidas, la de la temporalidad, vinculada a las resonancias de la poesía como palabra en el tiempo de Antonio Machado, y la de la comunicabilidad inmediata que supedita el valor estético al deber ser de un mensajismo cuya axiología se ve representada por la política coloquialista de Mario Benedetti. Llamo proliferante a una operativa de formas expansivas del discurso. Mientras la condensación opta por la economía verbal y el repliegue sobre la materialidad sécnica,
los procedimientos proliferantes, que para este caso importan, integran un repertorio muy variado de elementos que están atravesados por el irracionalismo, básicamente, constatable en el uso de la libre asociación, de un metaforismo que libera usos de la imaginación. Pero también incluye un corte paródico a partir del cual se sustenta una primera fase de lo que vamos a ver como contracultural. Este apunte al desgaste de un sistema cultural que, según los achepientos, así los voy a denominar, porque así se autodenominaron los integrantes de la revista, sin ir más lejos, practica esta parodia, digamos, contra un sistema cultural que para ellos, entienden, practica formas de legitimación elitista. Por tanto, lo que hacen es autoconsagrar sus propias figuras, como veremos claramente expuesto en el manifiesto del número 9 del año 67, como así lo parodia, digamos. Esa parodia altera las marcas y los gestos, además, de la trascendencia poética, que va desde lo metafísico hasta la angustia existencialista. Esos son los elementos parodiables, o parodiados, digamos, por estos discursos. Comparece lo proliferante en una transtextualidad en la que se vehiculizan formas de interacción entre diferentes registros y lenguajes. Poesía, dibujo, diseño, grafitis, libelos editoriales beligerantes son protagónicos en los Juegos del Plata, así como la alternancia entre el poema en prosa, la prosa y el verso libre. Dos grupos contraculturales, vanguardia, los Juegos del Plata. La antología 20 poetas de acción y una canción desesperada, publicada por Lo que vendrá en el año 2013, celebró los 50 años del grupo Vanguardia. La prehistoria de este otro grupo de jóvenes poetas se remonta al encuentro entre un sobreviviente de la poesía política del principio del siglo XX, Ángel Falco, y un dispar grupo de quinceañeros, entre quienes se encontraban Miguel Ángel Olivera y Juan Tajes, quienes no se identificaban con lo que escribía por entonces, a fines de los años 50, el grupo Ariel. Lo consideraba clasista y extremadamente digno. Eso lo dice Tajes en un testimonio publicado en el año 97 en una revista holandesa. Él vive en Alemania desde hace muchos años, en Holanda. Olivera, Tajes y el veterano Ariel Davison, más veterano que ellos, mucho más veterano, ellos son de la década del 40 y Davison era del 25, fundan en el año 63 el grupo Vanguardia, cuya actividad se sostiene por 10 años, hasta el golpe de Estado. En el año 63, Olivera asiste al primer encuentro latinoamericano de poetas realizado en México, en la Casa León Felipe. Uno de sus principales animadores fue el colombiano Gonzalo Arango, líder del nadaísmo, redactor del primer manifiesto del año 58 del grupo colombiano. Ese encuentro fue la piedra de toque para la diseminación de grupos poéticos contestatarios que, como reguero de pólvora, estallaron contra el orden social, político y cultural reinante en las tres Américas. La bohemia ácrata de Vanguardia produjo 6 manifiestos difundidos mediante soportes alternativos: poesía mural, volantes, recitales callejeros. En esta antología que acabo de mencionar, publicada en 2013, figuran 22 autores, 18 hombres y 4 mujeres. Publicaron una colección de manuscritos que se llamó La mano que escribe, 2 números de una revista que se llamó El dedo en el ojo, en el año 68, y uno de una revista que se llamó OVNI, del año 69, así como varios poemarios bajo el sello Generación 60. Una de sus consignas grupales, Abajo la policía del mundo, fue adoptada por los poetas beats norteamericanos según correspondencia mantenida con Lawrence Ferlinghetti hacia finales de la década del 60. Digamos que el vínculo interpersonal entre el neovanguardismo beat y las incipientes tendencias contraculturales sudamericanas se produjo en un marco de tensiones operadas por la Guerra Fría, pero en la
en las que las tendencias libertarias fueron, sin embargo, perseguidas a un lado y a otro del espectro político. Según Olivera, su concepto de vanguardia apuntaba más al gesto y a la postura sociopolítica ante una sociedad que consideraban decadente desde el punto de vista moral que a la concepción estética de ultra avanzada. Ningún ismo a la moda nos sedujo, nos unía a una actitud libertaria, a un propósito liberador. No nos planteamos llegar al socialismo por la poesía, claro, pero sí que la poesía viajara en la mochila de cada combatiente como un pan, como un beso, como un arma arrojadiza. Esto está en el prólogo de la antología de 2013 de Testimonio de Olivera. Una figura clave en el contexto regional, Miguel Grimberg, Buenos Aires, año 37, nacido en 37. Fundador junto a Antonio Dalmaceto de la revista Eco Contemporáneo, que trabaja desde el 61 al 69, y gestor en el año 62 de la red de poetas y revistas conocida como Nueva Solidaridad. Un fragmento de una carta dirigida a Allen Ginsberg en el número 8-9 de la revista Eco Contemporáneo es el que Olivera elige para abrir esa antología. Y dice así, palabras de Grimberg a Ginsberg, por si no queda claro. Para el Pentágono somos comunistas. Para el Kremlin somos capitalistas. Para los chinos somos burgueses. Para los burgueses somos degenerados. Para la iglesia somos ateos. Para los ateos somos imbéciles místicos. Para los guerrilleros somos diletantes. Para los gendarmes somos terroristas. El texto ejemplifica con claridad la actitud disidente en la que se enrolaban los vanguardios, inaugurando en nuestro medio esa beta contracultural que, dirigida a diestra y a siniestra, será señal de una nueva rebeldía que muy pocos comprendieron en el campo cultural. Tengo acá una nota al pie sobre el concepto de contracultural de Rosak relacionado con los beats, de otros términos, digamos, de elementos de contracultura que se manejan hoy en día, no solamente los términos históricos, digamos, sino la interpretación que quiere decir contracultura hoy. Pero bueno, ahora no los voy a ocurrir con eso, salvo que no se entienda básicamente de qué estoy hablando. De todas formas, entre las muchas revistas y grupos de aquel entonces, en las tres Américas, hay que señalar Con Emplumado de México, dirigida por Mondragón y Randall, porque es la primera en publicar y en traducir la poesía beat norteamericana al español, ¿no? Y Rosak acuña el término del nacimiento de una contracultura en el año 68 para referirse justamente a lo que produce la literatura de los beats en Estados Unidos. La Serpiente Emplumada peruana, en la que participó Antonio Cisneros, y la venezolana, Rayado sobre el Techo, que salía desde el año 61, heredera de la pionera anterior, la pionera de todas, que es Sardio, del año 58. El grupo que llevó a cabo esta revista fue El Techo de la Ballena, entre cuyos integrantes están Juan Calzadilla y Salvador Garmendia. Estos se proponen, igual que los vanguardias uruguayos, la acción directa para echar abajo el arte, ese gesto burgués, dicen. La impronta del contexto, entonces, en palabras de Bosichowski, en un artículo publicado en el año 96, A la búsqueda de una vanguardia perdida, es una síntesis que me parece que está bien. Un clima general de cuestionamiento y renovación que a lo largo de Latinoamérica se estaba produciendo con el surgimiento de una serie de grupos y revistas que se conectaban entre sí y formaban una especie de territorio común y compartido. Todos ellos participan de una mezcla de radicalidad política y vanguardia literaria, van desde el anarquismo al dadaísmo e intentan sacarse el cuello duro de la solemnidad mediante el disparate y el humor. Tienen a los Beatles norteamericanos como referente indiscutible, con
quienes a la vez mantienen una fluida correspondencia y publican sus textos. Pero lo contracultural no es solo declarativo, y aquí me parece que hay un punto. Tiene como ejes una praxis cultural consecuente. Este es el punto de encuentro relevante que yo constato entre los manifiestos del Grupo Vanguardia y los editoriales de Los Huevos del Plata. Además de que en Los Huevos, como se verá, tenemos las primeras publicaciones uruguayas de un libro entero de Ginsberg, ¿no? O de los poemas de nadaísta Gonzalo Arango, sin ir más lejos, por ejemplo. La cuestión está en el cuestionamiento a los modos de producción de la cultura, a la concepción de la poesía como un elemento que se inserta vitalmente en espacios de alcance popular, ante una industria gráfica en manos de empresarios que lucran con sus herramientas productivas. Los jóvenes vanguardias deciden no publicar libros, por ejemplo, en principio. Es una postura, eso es parte de su praxis. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, gestan operativos de soportes alternativos, series de manuscritos, o trabajan litografías, o serigrafías, o silografías, o mimeógrafos, ¿no? Pero con medios que ellos tienen. Con esto se imprimen plaquetas, trabajan con botellas con poemas dentro, poemas sobre madera, tela, otras formas de edición que hicieron que la gran parte de su producción no pudiera conservarse. Es decir, es muy poco lo que tenemos de testimonio de archivo, ¿no? de esta producción. Lo que no quiere decir que no exista. Bueno, ahí yo plantearía todo un asunto sobre el archivo, que ahora no tenemos tiempo, hay que tener bastante cuidado con eso. Este es un ejemplo clarísimo, digamos. Esto, el Grupo Vanguardia, no existiría porque no hay archivo. Hay un archivo que tiene Miguel Ángel Olivera, que bueno, habrá que ver exactamente que ese archivo representa todo esto, pero bueno. Cuando uno de los miembros se integra a la Comunidad del Sur, la Cooperativa Libertaria de Trabajo y Convivencia con Talleres Gráficos Autogestionados, entonces acuerdan que sin lucro mediante van a adoptar el libro propiamente dicho. Una editorial del número 1, la editorial del número 1 de Huevos del Plata, marzo del 66, ahí tendríamos que tener la imagen, da cuenta de una búsqueda de una cultura de arraigo popular que no ven, ellos dicen así, que se haya hecho extensiva al pueblo por parte de aquellos que dieron el paso hacia la conciencia del aquí y el ahora. Hay una puesta en discusión sobre esta consigna del aquí y del ahora. A nosotros nos toca ser la chispa que produzca la integración, dicen ya críticos los hachepientos desde el primer editorial, dicen: señores, basta de trágicas miradas al vacío, basta de jugar a los progresistas, basta del 5 o'clock tea, basta de comedias. A ver, yo hice una impresión, pero viene de cuestionar desde el principio la etérea ecuación del aquí y ahora. Ahora vamos a referir a esto como un vaho espeso y purificador, pero si examinamos detenidamente esta pregonada exigencia, saltará a la vista, saltará un largo paréntesis, saltará a la vista que no se materializa, que nada se ha hecho efectivo, ni se ha hecho inmediato, y empiezan a hablar como de cultura popular. Eso es de lo que hablan aquí, en este primer manifiesto. Este nuevo discurso rebelde se intensificará en consonancia con la radicalización de acontecimientos políticos que en el país determina el ingreso de la guerrilla urbana en el movimiento de liberación nacional. La consigna política del líder tupamaro Raúl Sendic, la acción nos une, las palabras nos separan, puede funcionar, funciona como un epítome de esta orientación en la que lo ideológico y específicamente el valor de lo revolucionario tiñe el imaginario juvenil de la época y reformula el campo estético, en este caso el poético. En tal sentido, el epígrafe del primer manifiesto de vanguardia del 63 es un ejemplo
del valor que este grupo le había dado tempranamente a la acción, muchos años antes que la consigna de Sendic se hiciera pública, por lo menos, y que Ángel Rama recogiera el término generación de la acción a partir del copamiento de la ciudad de Pando por parte de los Tupamaros como posible nombre para esa nueva promoción en Ciarles. La cita de manifiesto de los vanguardios dice: solo cuando la acción sigue la palabra, como el rayo al relámpago, es completo y definitivo el poema libertario. Y pertenece al poeta colombiano José Vargas Vila, autor de los ante los bárbaros, un poemario del año 1903. Es decir, están buscando un par de Ángel Faico, digamos, allá en Colombia. Una línea divisoria clara entre la recepción crítica del 45 y los grupos de jóvenes a los que llamo disidentes está ejemplificada en el total ninguneo que Rama adopta para no referir jamás al grupo juvenil vanguardia. Así como a su juicio descalificador para con este otro grupo disidente del canon cultural establecido, el de la revista Los Huevos del Plata, a quienes se etiqueta como poetas novísimos, puestos a explorar con poca fortuna el malditismo. Significativamente, Rama, que no consideró nunca la existencia del valor ruptural de estas neovanguardias nacientes, sí le dedicó un elogioso artículo a los venezolanos del Techo de la Ballena. El movimiento, cito, funcionó como equivalente literario y artístico de la violencia armada venezolana en la época betancurista. Sus acciones imitaron las tácticas guerrilleras con sus bruscas acometidas, el manejo de una exacerbada y combativa imaginación. Esto dicho por Rama al respecto de los venezolanos, pero nada al respecto de los uruguayos. Al respecto de estas diferencias en torno al eje de la acción entre estos dos colectivos juveniles, Alfredo Alzugarat observó: el concepto mismo de acción está interpretado de manera distinta por estos actores. Mientras Vanguardia buscaba una poesía que jerarquizara y se fundiera a la concientización y participación revolucionaria a nivel popular, los hachepientos proclamaban la poesía como una acción por sí misma. Mientras los primeros privilegian la acción como un fin, los segundos la privilegian como sustancia, un método, novedosa vía de expresión. Pero finaliza diciendo que por encima de todo, el invariable cuestionamiento al sistema de vida imperante y al arte oficial continuaría siendo el impulso inicial, el eje referencial que explica a la praxis de ambos grupos. Bien, rompiendo el cascarón sobre la revista esta, Los Huevos del Plata. Para mí, una conjugación de surrealismo, experimentación, humor parricida, con una vocación neovanguardista que se propone encarnar la doble consigna de André Breton, transformar la sociedad de Marx, junto a cambiar la vida de Rimbaud, tal como lo expone en la carátula del número 4, agosto del 66, preciosa, la están viendo, un dibujo de una sola línea, en la que hay una mujer desnuda, recostada, y hay que dar vuelta. Esto, arriba dice transformar la sociedad, abajo dice cambiar la vida, y en una técnica que usaron muchísimo, que era poner pequeñas frases con letras muy pequeñas, que generalmente había que dar vuelta a la revista para leerlas, ponerla de costado. El personaje femenino desnudo decía algo así como, sí, justo esto es lo que estaba necesitando, ¿no? Una especie de juego de humor con esas dos grandes consignas que tienen una tradición importante en el surrealismo. Bueno, los aspectos que voy a destacar de Los Huevos de Plata son tres. Uno, el paulatino ayornamiento y puesta a punto que la revista va conformando a lo largo de los años en relación a los grupos estéticos, revistas y movimientos poéticos de ruptura en Latinoamérica y en el mundo. Dos, el pensamiento de que para construir un mundo hay que destruir un mundo, como lo anuncian en la carátula de su número de despedida del año 69,
llevada a cabo con especial coraje para una sociedad amortiguadora como la había caracterizado Realidad Suba, la valoración de que esa dialéctica libertaria inscribe un cuestionamiento del status quo letrado que los ubica entre los pioneros de lo contracultural, así como en el primer parricidio para con la generación de 45. 3. La asimilación y no solo la difusión de diversos textos surrealistas, la asimilación es lo que me importa, como alteración del discurso razonante, hegemónico, de una manera que nunca antes ni después se vio en el sistema literario uruguayo, siempre refractario a los desafíos de las vanguardias. Punto. 1. Sobre el ayornamiento habría muchísimo para señalar. Yo, como no estuve ayer y no estaré mañana, yo supongo que mucho de esto ya se dijo. Voy a tocar algunas cosas que me parecen importantes, pero a ver, el ámbito de la experimentación de los lenguajes que está ocurriendo a nivel de la región, por ejemplo, ¿no? La vertiente de Diagonal Cero, de acá, de la ciudad de La Plata, que vincula la poesía fonética, la poesía visual y los poemas matemáticos de su director, Eduardo Vigo, esto es número 11, año 68. Un primer puente con el dadaísmo colombiano, con el que yo creo, repasando los editoriales de los Huevos de Plata, tienen una gran afinidad en el humor sarcástico de los editoriales de los Huevos de Plata. Hay mucho del humor de los dadaístas. Esto en el número 4 de los... Ya hablé del grupo Vanguardias de Cajetal. Esto es para olvidar. Además de dar a conocer a poetas integrantes de revistas latinoamericanas, como el Caimán Barbudo de Cuba y el Caimán Trifú de Rosario, entre otros. Pero me parece que la gran apertura tiene que ver con el panorama experimental europeo. Este artículo sobre poesía cinética, por ejemplo, de Frank Popper, la muestra de poesía cinética de Gopplinger, Nikuni y Bori, esto es del año 67, el espacialismo y la poesía concreta de Pierre Garnier, ese número es imperdible, ese número 13 del año 69. En fin, se sabe que ya como venía perfilándose esta vinculación, al mes de la desaparición de los Huevos de Plata nacía OUM 10, con 10 números, del 69 al 72, ya dirigida exclusivamente por Padín, y en la misma priva lo visual por sobre lo verbal, y la combinación de muestras y aportes teóricos de estos vanguardismos, neovanguardismos, concretistas, visual, fonético, sin abandonar tampoco la parodia política de sacudimiento, ¿no? Porque el ejemplo es claro, el número 4, el editorial Cóctel, liberarse con un fósforo pegado en la página. Entonces, vamos a decir así, que la postulación de Padín entre vanguardia y experimentalismo es clara y contundente a nivel técnico, pero importa señalar que también postula alcances de transformación epistemológica a largo plazo. Y lo voy a citar, dice así: la vanguardia poética es, entonces, necesariamente experimental con respecto a su lenguaje. Es decir, no sería vanguardia si no se establecieran proyectos radicales de escritura y o lectura impulsada por la búsqueda y producción de nueva información. No se trata de manipular los signos de cada lenguaje en una fruición redundante de soluciones ya conocidas y aceptadas por el sistema cultural vigente, en un ejercicio insustancial de virtuosismo epigonal. Se trata de generar información que cuestione el lenguaje empleado en la obra o en el poema, y por extensión a todos los lenguajes. También el poema experimental interpelará a la sociedad que lo sustenta, cuestionando y obligando a rehacer sus estructuras a la luz de los procesos que despiertan el nuevo conocimiento. Estos reacomodamientos en los variados y distintos repertorios, no solo artísticos, sino sociales, generarán a su vez nuevos planteos y cuestionamientos que revertirán y modificarán aquella información, provocando nuevos avances en el conocimiento. Esto aquí cierra la cita de Padín, una de las más claras y lúcidas al respecto del alcance del arte experimental. Creo que los vanguardios
hay una afiliación con los Beat estadounidenses, siendo los HDP la primera editorial rioplatense en publicar esta versión de Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg en 68, en traducción del argentino Samuel Wolpe. En ese sentido, cabe subrayar que el mérito no consiste solo en publicar a un poeta Beat. No es ese el punto. De hecho, en una revista como Número, dirigida por un staff neto de 45, Benedetti, Rodrigo Monegal, Chiapas, Moreno, podemos encontrar un poema del beat californiano Jack Spicer, el poema Psicoanálisis, una elegía, por ejemplo. En una prolija publicación bilingüe, por cierto, traducida por el propio Benedetti, esto es en julio-septiembre del año 63, segunda época, año 1, número 2. Lo que sí importa de la relación con los beats, que entabla Vanguardia y los Búhos del Plata, así como lo profundizará aún el más joven Ibero Gutiérrez, es que esa poética está siendo asimilada como actitud vital contracultural, es decir, no es solo un insumo cultural. En ese mismo número del 63, Mario Benedetti escribe un artículo relevante que se titula La literatura uruguaya cambia de voz. Se centra en lo que significa el término falluto, aplicado a la literatura, y señala tanto a los adversarios como a los falsos oportunistas que él entiende han rodeado su propia consigna de aquí y ahora. Benedetti se adjudica a sí mismo, a los suyos, porque habla en ese falso plural de nosotros, su generación, está cambiando esa voz en la cultura nacional. Para finalizar diciendo, sí, tendrán que perdonarnos si de vez en cuando nos sale algún gallo, alguna nota en falso. Sucede sencillamente que estamos cambiando la voz. La primera versión de este texto la expone Benedetti en el 62 en la Universidad de Concepción en Chile. Esta es una versión publicada en la revista Número. Bien, ¿acaso no sea casualidad que los Búhos del Plata se llamen así? Puesto que de esos gallos destemplados del 45, supuestamente Benedetti y Sarandí Cabrera, yo creo que en diferentes momentos de esa generación fueron gallos destemplados. Uno al principio y otro al final. El gallo destemplado de Benedetti está al principio de todo. Y el gallo destemplado de Sarandí está al final, está en los 80. Pero bueno, surgen estas crías avícolas, que por cierto ya no pedirán disculpas, ni pedirán permiso, ni nada parecido a los buenos modales para lanzar esa nueva voz que Benedetti se seguía autoadjudicando, pero que ya a esa altura no conformaba a la rebeldía de los más jóvenes. Dicho de otra forma, el aullido de los hachepientos era una voz con muchos gallos, irregular, contradictoria, juvenil, pero sin medias tintas, y con horizontes poéticos mucho más amplios que los de la poética coloquialista al uso. De hecho, el último libro de la colección La Cáscara, Los Horizontes Abiertos, de Clemente Padín, del año 69, inaugura, según lo postulé en el prólogo de la revisión que en Ediciones de Uno le hiciéramos en el año 89, cuando conocí a Padín personalmente, inaugura una poética que yo considero anticipa el perfil neobarroquista en el Río de la Plata, que tendrá su pleno desarrollo después, en la década del 80, Los Horizontes Abiertos. Quedaría por evaluar aún la resignificación que los HDP produjo en relación con la poesía de vanguardia de los años 20, puesto que desde el primer número publican poemas de Alfredo Mario Ferreiro, lo harán con Garet, con Enrique, con Juvenal Ortizar Alegre, rescatan ese impacto, experimento de visualidad y humor poético de la trupa ateniense que San Gilberto liquida. Esto es relevante, pero ¿por qué? Nuevamente, porque de esta manera responden por elevación al ninguneo o a la simple incomprensión de la que estas poéticas fueron objeto durante décadas, incluyendo el menosprecio o la indiferencia de los críticos del 45. Sobre este punto, bueno, hay que remitir algunos capítulos, partes de los capítulos de mi libro Voz y Palabra. 2. Parricidio y contracultura. La disidencia de los HDP, que no dejará de lado la conciencia política, sino que se abocará a reclamar formas de la inserción cultural en el ámbito popular,
se centró en juicios críticos para con un sistema de producción cultural que se autosatisfacía en redundar sobre una clase media letrada, cuyos gustos estéticos eran tan limitados como su propia condición de clase. Al respecto, Padín declaró en entrevista con Elder Silva en el año 87 que la tarea de los HDP consistió en divulgar la obra y el pensamiento de aquellos que se hubieran opuesto al sistema, al ars poética oficial, sobre todo denunciando lo que veíamos como vicios. Cito: la falsa trascendencia, el compromiso verbal, la verborrea insustancial, el amiguismo, la intolerancia ideológica, el sectarismo, el mercantilismo, etc. Los HDP no es la única revista de interés en el periodo en el que ubico lo disidente. En el año 67 surge Madoror, que prosigue la línea bilingüista español-francés que había llevado a cabo la Licor hasta el año 59, siendo ambas un aporte en la línea de la élite cultural internacional. Hay que comprender que Los Huevos del Plata es un corte con esa línea, porque se conecta con los lenguajes experimentales y no con las voces, las grandes voces consagradas de Europa o América. Y no es bilingüe, pero como vimos, publica esta traducción, ¿no?, de Aullido, así como publican sendos textos del Marqués de Sade, 2 plaquetas, escritos políticos y el drama Oxia. Discursos tan corrosivos en aquel momento que llevaron a una nueva censura en Francia en el año 70, cuando Roland Barthes tiene que salir al cruce, ¿no?, con su defensa de la retórica erótica sadiana en Francia. Así que a mí no me cabe ninguna duda que hacer público a Sade, en muchos de sus, desde el primer número hay cartas de Sade y textos de Sade en Los Huevos del Plata, después están esos 2 libritos. Hacer público a Sade de esta manera en el año 67 es un hecho claramente disidente y transgresivo de la provincia cultural montevideana. Dicho de otra manera, Los Huevos no eran bilingües, pero eran mal hablados. En sus textos hay registro bajo, y hay registro bajo hasta ciertas formas de putear utilizadas hasta el límite. Hasta las siglas de su nombre, HDP, coinciden con las de ser los primeros hijos de puta que se atrevieron a portarse mal con los patriarcas intocables de Marcha y del 45. El parricidio artístico no ocurre porque sí. Es una necesidad, es una pulsión. No tiene por qué estar justificado por nada más que por la necesidad de dar vuelta a una página de la historia cultural. Es una lucha dialéctica, cuya síntesis, si la hay, vendrá de la previa confrontación. Los bienpensantes le temen a la destrucción porque no comprenden que la cultura y el arte se hacen de esta dinámica, donde destrucción y creación son indisolubles. Esto lo tenían muy claro los hachepientos al despedirse, como se ve en la carátula del número 14, que estamos viendo, violeta, otro dibujo precioso de una sola línea, 1969, para crear un mundo hay que destruir un mundo. Eso es todo lo que dice, ¿no?, la carátula. Y bueno, y abrir nuevas sendas del lenguaje y otras concepciones de la cultura implica desplazar a las anteriores. No siempre es justo, es cierto. Esto no tiene nada que ver con la justicia, sino con otros fenómenos mucho más elementales. La elementariedad primigenia está representada por los HDP en su lenguaje juvenil, en sus actitudes políticas, en sus elecciones de qué publicar, en su diseño de revista cambiante, creativo, en cada número. Hay una fuga de muchos de los cánones implícitos de la cultura uruguaya de entonces. La seriedad, la pacatería, el uso social del factor cultural, la intelectualización de todo. En los HDP hay humor corrosivo, hay desprolijidad, hay asco por el uso meramente social de lo literario, es decir, por el uso del poder cultural para autoproclamarse. Es la disidencia de una juventud que explota masiva e internacionalmente en el año 68 contra los diferentes órdenes de la sociedad patriarcal que luego de la segunda posguerra pretendía volver a restaurarse como en las décadas anteriores. Veamos cómo operó la revista en el número 9, septiembre del 67. Es interesante. Es como si se produjera un copamiento interno dentro de la revista en el que la línea paródico-parricida gana y contiene mucho de la virulencia sarcástica del nadaísmo colombiano
Y entonces la vaca sagrada desplaza a los huevos de plata, que ahora figuran como los ex huevos de plata, han sido desplazados por la vaca sagrada. La editorial, acá tendríamos que estar viendo la carátula, que es magnífica, es uno de los... La carátula es magnífica, voy a comentar algo de la carátula. Sí. Bueno, la vaca sagrada... tiene a Anita Ekberg, ¿no?, en la tapa. Y arriba, en la parte de derecha superior, tiene una viñeta de una calavera, donde a los costados dice navigare non necesse, vivere necesse, que da vuelta, ¿no?, la consigna latina, que es la de marcha, la da vuelta, es decir, sí es necesario vivir, están diciendo los HPistas, ¿no? Es decir, en esa línea vitalista, ¿no?, vivir es lo necesario. Si bien el término vaca sagrada, ¿no?, por ejemplo, tiene larga data, es posible vincularlo al poema Manifiesto de Nicanor Parra. Paradójicamente, publicado por la revista Número, que hablé hoy, del año 63. En el final de ese poema aparecen muchas marcas axiológicas que, analizadas, estarían en directa consonancia con el discurso beligerante y corrosivo de los HPientos. De hecho, después leí todo el poema, y todo el poema podría ser una base axiológica muy directamente vinculada a las actitudes paródicas y corrosivas y parricidas de los vanguardios y de los HP. Nada más, compañeros, nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, este es un latiguillo que usa a lo largo del poema Parra de manera paródica, y esto sí lo digo con respeto. Dice, nosotros condenamos la poesía del pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, ahí aparece, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros oponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente, nosotros somos terrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. No es de extrañar que este número cuente con un manifiesto. Manifiesto, igual que el título del poema de Parra, firmado en forma anónima por el camaleón Mamá. Ese camaleón Mama, la manera humorística de los seudónimos de la trupa ateniense utilizados en Liberty Liquida. La firma alude para colmo a una frase de una canción de Chico Novarro, integrante del Club del Clan de la época, que había traído un subproducto de la cultura pop a la música comercial argentina. Bueno, ese guiño es un golpe bajo, digamos, ¿no? Interesante, digamos. El manifiesto es lúdico, con toques de absurdo y es incluso autoparódico. Esto también es interesante. Por ejemplo, dice, por fin desalojamos ese sector extremista de los avícolas, comienza diciendo, y es muy eficaz en su atrevimiento contracultural al establecer una analogía entre la producción ganadera de la oligarquía nacional y la cultura oficial de una literatura a la que acusa de quietismo bovino, corporativo, acomodaticio y autocomplaciente. Ese manifiesto realmente vale la pena leerlo. Tiene tres sectores: pasturas, tréboles en flor y soledad, angustia de la vaca sagrada recortada en los horizontes. Pasturas, por fin desalojamos ese sector extremista de los avícolas. Al fin la juventud vacuna del país tendrá un portavoz a sus inquietudes más sanas, más pasteurizadas, más progresistas, más jugosas. Tréboles en flor. Por la reconstrucción nacional, por mejores tambos, por un arte nacional, vernáculo, patriótico, democrático, liberal, vacuno.
por la permanencia de nuestros más enaltecedores valores estéticos, este verde esperanza de las pasturas jugosas, por las huellas dulcemente ornadas de amapolas como platos que nos dejaron nuestros eternos bates, por la permanencia de nuestro justo régimen democrático, económico y lechero. En mayúscula, soledad, angustia de la vaca sagrada recortada en los horizontes, por los dulces pastos del éxito, por los premios literarios de la rural, por la implantación obligatoria del vegetarianismo y por la abolición de las guerras, por la libre importación de toros, por la abolición de la inseminación artificial, por mejores praderas, mejores pastos y mejores pajas para poder brindar al país ríos de leche y queso que cimenten la riqueza nacional, por la instauración de la carrera vacuna, acceso a cargos públicos, audiciones de radio, de televisión, comisiones de cultura, ministerios, embajadas, etc. Por la inauguración del Día de la Vaca Sagrada, por la canonización de la vaca sagrada, que nuestros nombres enorgullezcan en las calles de Montevideo, nuestras figuras se hermoseen en las plazas con monumentos y con el producto de nuestra sacra actividad. La vacunidad es nuestra, sostener los valores vacunocráticos. A diferencia de las revistas paradigmáticas de 45 como Asir y Número, en los HDP no publica ni un solo nombre consagrado de la literatura nacional. De ahí que puedan hacer este número de la vaca sagrada, ya que en sus 14 números no entra ni una línea del canon consagrado previamente a su propia generación. En tal sentido, esta revista, que tiene 14 números y abarca 5 años de relevantes cambios sociales y culturales aquí y en el mundo, es nuestra primera revista que sacude la tradición de lo establecido, no sigue sus cánones, no sigue sus formas ni sus pasos. Los HDP es rock and roll y en ese sentido dedican su número 6,5 kilos, año 66, a los Beatles y publican unos textos que firma un tal Paul McCartney con K y otros supuestamente de John Lennon. No se trata de canciones, sino de textos o poemas. Hay un cierto juego allí que no tuve tiempo de estudiar. Pero en abril del 67, el número 7 dice: los huevos del Plata repudian la reunión de presidentes, se refieren al encuentro en Punta del Este, donde acuden 7 dictadores del continente. En el reverso de la carátula aparece un paródico poema que se dice fue enviado simultáneamente a la 11ª Jornada Interamericana de Poesía de Piriápolis. En ese entonces era un bastión de la Asociación Uruguaya de Escritores, un bastión conservador, digamos, de la cultura. Pero también fue enviada la misma carta a la sección Carta de los Lectores de Marcha. El poema dice: hieráticos gonococos afiliados a la rosa y su espina para nada, aquí estáis vosotros a las puertas del templo de la masoca poesía. Como corolario oiréis la izquierdina esnóbica como un disco rayado sobrenadando en un mar de Coca-Cola. Así fustigan con sarcasmo juvenil a derecha y a izquierda cualquier discurso o institución que les parezca afectado de solemnidad o hipocresía, constituyéndose en portadores criollos de lo contracultural. El editorial de despedida de los HDP, última Hpiencia sin firma, número 14, año 69, es el texto más radical que elaborado que escribieron, acaso colectivamente, no lo sé, a lo mejor Padín lo recuerda, contra el sistema cultural imperante. Y cito solamente una parte, dice: transformada en una actividad reaccionaria para la cual la gran puta, que aparece con mayúscula, ha previsto sus ornamentos y andamiajes exaltatorios, la poesía, fuera del contexto vital, ha sido arrasada por los acontecimientos. Más que nunca se comprende la afirmación de Artaud: toda la literatura es una cochinada. Si a la consecuente hipocresía de la actividad literaria le sumamos la falta de exigencia, la inadecuación de la audacia, la pobreza temática,
la exaltación barata de la soledad, la apología de la angustia, la inquietud trivial, el atraso formal y la velada traición al fundamento del arte, el hombre mismo, bien podemos esperar y merecer el vacío y la impotencia en la que nos movemos. Cierra la cita. El cierre es circular, porque en efecto, en el número 1 del 66, aunque hay un número 0 del 65, habían publicado un fragmento del texto del Pesanervios, que con valor adelantado a Editoriales Futuros se sostenía con esa furiosa injuria propia de los discursos de Artaud. Ahí es donde aparecía por primera vez: toda la literatura es una cochinada, toda la gente que se sale de la medianía para ensayar y precisar, sea lo que pase por sus pensamientos, son unos cerdos. Toda la gente literaria es cochina, y especialmente la de estos tiempos. Sigue, es Antonin Artaud. Es Antonin Artaud que surte efecto, digamos. Es decir, no está allí como una cita para consumir intelectualmente. 3, para finalizar, la yema surrealista de los HDP, entre quienes se inscriben en el estilo proliferante de la disidencia, pueden visualizarse ciertas demarcaciones surrealistas: uso de analogías de amplio ángulo asociativo, observación de estados de alucinación, aplicación del libre método freudiano de las alusiones espontáneas, mucho menor grado el automatismo psíquico que transcribe el fluido del pensamiento, sin el control racional de la lógica, la moral, la estética. Se trata de un conjunto muy heterogéneo de poetas que, sin evidente contacto entre sí, nunca conformó grupo alguno en el Uruguay. Esto a diferencia de los grupos y revistas en la Argentina en los años 50, Poesía Buenos Aires, A Partir de Cero, Letra y Línea, o del anterior grupo Mondragón en Chile. En un solitario artículo sobre surrealismo en Uruguay, Eduardo Espina, en el año 92, responsabiliza al semanario Marcha de haber detenido durante décadas, dice, cualquier tipo de discurso irracionalista, así como de reafirmar una discursividad de la sensatez, exiliando de sus páginas cualquier disidencia, y dice así: todo lo que fuera difícil, lo que fuera algo que exigiera una participación lúdica de la imaginación, era sin mayor debate condenado a la indiferencia. El semanario impulsó a los poetas de lenguaje evidente, a los que no iban más allá de la rutina de lo cotidiano, a aquellos que en su ortodoxia ideológica evitaban los ofrecimientos de lo irresoluto, de lo desconocido y del inconsciente en su más bello desorden. Cierra la cita de Espina. Está claro que uno de los estilemas por los que optan los HDP en sus primeros números y a lo largo de toda su historia es un filo surrealismo que opera por contraposición a los discursos racionalizantes del contexto que caracteriza el filo. Es posible comprobar que los surrealistas tuvo una preeminencia única en los HDP como no la tuvo en ninguna otra revista uruguaya. No es una cuestión de publicar nombres, como decía hoy, sino de cómo opera, por ejemplo, la furia antiliteraria de Artaud desde el inicio. En ese sentido, además de una larguísima lista de poetas europeos de ese movimiento que dieron a conocer, en casi todos los números hay un surrealista presente, o uno de su estirpe, además de un número 12 del año 68 dedicado al centenario de los cantos de Maldoror, es evidente que varios integrantes del staff cultivaron esa línea estética, destacándose, a mi gusto, esto ya es mucho más personal, entre ellos Héctor Paz, que publicó el libro Los Perros. También está Néstor Curvelo con Los Enamorados de la Cuchara de Sopa, ambos del año 68. Dieron a conocer poemas de los dos libros del surrealista floridense Aparicio Viñoli, el único que en Uruguay, que yo sepa hasta ahora, adoptó confesamente y sin prejuicios la escritura automática, con El Garfio Acuático del 64 y con Las Escalas y los Duendes del 65. Entre los jóvenes que publican por primera vez en la revista destaca el poco estudiado pero muy valioso Federico Cundiano, así como el que fuera el bestseller de sus ediciones, Mojos y Canciones de Protesta de Horacio Buscaglia.
sin relación con los surrealistas, por supuesto que hay muchos otros nombres que luego fueron ampliamente conocidos. Entre ellos está la curiosidad de un texto que se llama La casa abandonada, firmado por un luego desaparecido Jorge Librero, número 1 del año 66. Un interés adicional tienen para mí los mojos para la hora del té de la Buscaglia del año 69. Libro que en los márgenes de cada página contiene las consignas algunas consignas que los jóvenes franceses habían inscrito en los muros de París y en las universidades francesas apenas unos meses antes. Frases donde lo sexual y lo político se entrecruzan en clave paródica. Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Cuando lo extraordinario llega a ser cotidiano, hay una revolución. El arte ha muerto, aunque Godard se oponga, entre muchas otras. En tal sentido, los mojos constituyen la primerísima asimilación del graffiti en nuestra poesía, con su síntesis irreverente, imaginativa, tomada de las pintadas juveniles 68. Estos mojos, ese es el término, alcanzaron ribetes surrealistas cuando Buscaglia los adaptó para la puesta en voz de las musicaciones en las que él mismo los contrapunteaba, alternados con las canciones del espectáculo. Guillermo de Carpinto postuló una definición del término mojo que tanto Buscaglia como Mateo solían referir de manera impredecible y divertida en sus recitales, muchos de los recitales que brindaron juntos. Dice así: la palabra mojos quedó asociada al género literario de Buscaglia, ejemplificado en sus intervenciones en la musicación 4:30, breves prosas de un humor surrealista o absurdo, provocativamente intrascendentes, contradictorias como koans budistas. Cierra la cita de Guillermo. Y bueno, para finalizar quiero plantear que yo entiendo que lo contracultural de los años 60 tuvo una nueva versión que he denominado la movida contracultural, que se extendió desde el comienzo de la Revolución Democrática hacia el año 85 hasta la instalación definitiva del modelo neoliberal en nuestra sociedad, que entre otros factores, digamos, ubicó hacia el año 94. La mancha en la solapa. Quiero decir también que en el campo poético, entonces, las prácticas de recitales, de puestas orales en ámbitos populares y estudiantiles, así como la autogestión del grupo Vanguardia, y todas las aperturas estéticas propiciadas por los HDP, en especial las que resignificaron a la vanguardia de los años 20, fueron referentes fundamentales y siempre presentes en la tarea de agitación poética y de remoción cultural que intentó llevar a cabo el Grupo Juvenil Ediciones de Uno, cuya labor se extendió entre el año 82 y el año 94, que les habla, como se sabe. Por eso nosotros, los ex jóvenes del 80, estamos entrañablemente ligados a la impronta revulsiva y decidente de los Huevos del Plata. Muchas gracias. Vamos por primero, es muy interesante, sí, ¿cómo decirlo? La indiferencia y casi que la cosa meteórica de Rama Ángel con el Huevo del Plata, casi podría ser su incomprensión. Para mí, yo creo que es más que nada una incomprensión muy profunda, porque el efecto, como citás, lo del techo del artículo sobre el techo de la ballena, es como solía ocurrirle a él y a todo el mundo, ¿no? Una aproximación por un fenómeno que él conoce cuando se empieza a vincular con Venezuela, en ese caso, ¿no? Bueno, y a Cuba. Pero, de todas formas, la interpretación que hace del techo de la ballena es una interpretación, si se quiere, convencional, dentro de la convencionalidad de la primera lectura que hizo a partir del fenómeno de la Revolución Cubana, es decir, un arte de vanguardia que sirve para la construcción de la acción, como tú muy bien citaste. Pero
quería agregar, por ejemplo, solo de apostilla, que en el 73, en una revista venezolana para estudiantes, él escribe un artículo breve, para el cual le pide documentación a Antonio Cándido, para ver cómo puede resolver el asunto, sobre los concretistas brasileños. Y ahí empieza a abandonar la idea de que, anterior, ¿no? De la vinculación de la música. O sea, empieza a darse cuenta que existe otra posibilidad que no había visto, sin embargo, en el caso de los Huevos del Plata. Claro. Supongo que tal vez de haber tenido tiempo, tal vez no, vaya a saber, Sí. podría haberlo cambiado. Eso es lo primero. Segundo, es interesante con todo que en 1965 él haga, el sujeto es Ángel Rama, Sí. es el primero de los volúmenes de la serie Aquí, que se llama 100 años de raros, en el centenario de Ducás. Es decir, al mismo tiempo que los Huevos del Plata hace su homenaje. Es decir, ahí hubiera tenido la oportunidad, es una antología muy importante, en realidad el prólogo aparece primero publicado en Marcha, ciertamente, sí, ¿no? Lo hace al mismo tiempo y lo larga en Marcha, pero es una forma de abrirlo más allá de la poca circulación Era su medio. de un libro, ¿no? Ahí está. Entonces, es interesante, decía, que esa sincronía le impide de pronto siquiera hacer una referencia a la revista, por la sencilla razón de que la revista no estaba, ¿no? Así por lo pronto en esa misma apuesta. Es decir, no deja de ser interesante. Y en consecuencia, uno podría pensar que los Huevos del Plata, efectivamente, como tú decís, no utiliza a nadie del canon literario nacional, salvo a Ducás, ¿no? Es decir, salvo a Ducás, que era visto y no era visto como parte, porque era como, no, tenemos el barquito que lo han cambiado de lugar, ¿no? Por ejemplo, es una forma de monumentalizarlo, había escrito muchísimos, en general había escrito tipos que no estaban, digamos, en la cosa más fuerte de la crítica, pero ¿no? Bueno, la segunda posición tiene que ver con los beatniks, eso es muy apropiado lo que decís de la traducción del poema de Spicer en número. Sí. Pero quiero agregar que ciertamente tenemos aquí a Alejandro Rodríguez, que ha trabajado con nosotros, como una devota monja, ¿no? Sería un monje, bueno, no sé, una monja, en la recopilación de los artículos de Benedetti que publicó la Universidad de la República, que total son, bajo dominación, 1500 páginas aproximadamente, 3 volúmenes, y hay muchos textos aparecidos en la mañana que van registrando paso a paso, cuando él está en Estados Unidos, la irrupción del movimiento beatnik. Incluso hay un texto sobre un recital de Aullido, de Ginsberg, yo qué sé. Claro, es cierto, lo hace, como tú muy bien decís, observándolo como más que nada como un fenómeno y no procesándolo, diglutiéndolo como lo hace con los. Esas son las aportaciones. Luego, las preguntas. En tu tripartición, que en tu libro lo usas también, ¿no? De los poetas comunicantes, de las palabras del tiempo, los vanguardistas, no veo bien dónde encaja Medina Vidal. Y digo que no veo bien, porque además volvés a no citarlo, el libro se lo cita, pero aquí en el comienzo de tu exposición no lo mencionas, cuando sabemos, gracias al testimonio de Padín, que es Medina Vidal quien hace es el autor del manifiesto del número 1, firmado por el anciano Buda. Entonces, no sé, quiero decir, es una cosa que pasa, ¿no? Cuando uno hace un panorama, son las dificultades del panorama. Cuando uno hace un panorama, se coloca unas cosas acá y se caen otras. Entonces, quería saber cómo lo ves a Medina Vidal. Te disculpas por tan larga exposición. No, te respondo primero eso. Está bien. Yo, Medina Vidal, hay un tema allí que yo lo ubico entre lo que llamo zona heteróclita de los poetas que inauguran esa zona heteróclita en los años 50, entre los cuales están Paseiro, Medina Vidal, Saúl Pérez Adea y bueno, Miguel. Todos ellos diciendo, bueno, aquí se abren, ¿no? en estas 4 figuras tenemos una exposición de líneas estéticas, poéticas
heteróclitas diferentes al canon que viene dándose de la poética rilkeana, Valéry, la poesía pura, en fin, una serie de cosas que habían estado funcionando, incluso de poesía española. ¿Y qué pasa? Bueno, algunas trabajo especialmente sobre ellas, sobre Saúl Pérez Gadea, la enorme importancia que yo le adjudico al libro Como Ciudad, o Meguet, no te voy a decir a ti, que sos un especialista en Meguet, la enorme importancia que yo creo que tiene y que no fue vista ni reconocida en su momento. Paseiro es una figura muy rara, muy fantasmal, es una figura que está y no está, en ese sentido fantasmal, pero es una figura que tiene gran interés por su aptitud, digamos, bueno, es una actitud que, si se quiere ver, también es una anticipación contracultural en la medida de cómo se opone a Neruda, digamos, y a toda la sintomatología de lo que quiere decir la consagración de Neruda, ¿verdad? Pero Medina Vidal es una figura que arranca ahí, estoy hablando de su poética, y sigue y produce a lo largo de los años, sobre todo produce algunos libros bien inquietantes, no de primero, por cierto, en la década del 60, en efecto. Pero además es una figura que está detrás de este editorial, como es una figura que está notoriamente detrás del joven Chaparro. El joven Chaparro es un discípulo directo de Medina Vidal, el de Toda la noche en Wisconsin. Entonces, sería a estudiar, digamos, cómo opera Medina Vidal ya desde un lugar que es el de la cátedra, porque él ocupó ese lugar, esa cátedra que alimentó a muchos jóvenes digamos, que iban contra el sistema imperante, y además sabemos la oposición notoria de Medina Vidal al respecto de la incapacidad crítica poética del 45, dicha por él de maneras muy rotundas, ¿no? Diciendo que son unos negados absolutos para la poesía. Entonces, entiendo que dentro de ese panorama, yo lo que pasa es que te explico simplemente por qué. Como yo trabajo sobre la emergencia primaria, ¿tá? No estoy trabajando, por ejemplo, qué es lo que producen de disidente, entre comillas, los que ya vienen trabajando, sino qué producen como disidentes los que emergen en ese periodo. ¿Me explico? Porque si no, hay una parte que yo saqué de aquí que también tendría que hablar de la enorme importancia que me parece que tiene una poeta como Amanda Berenguer en el contexto. Y que además es la poeta del 45 que Espadín, por lo menos, siempre respetó muchísimo. ¿Por qué? Por su cualidad experimentalista, a diferencia de discursos que siempre se mantuvieron dentro de una misma línea, un mismo canon, digamos, como el discurso de la línea. Entonces, si yo tuviera que volver sobre ese panorama, tendría que empezar a ver cómo operan otros agentes que son de generaciones anteriores en ese contexto. Medina Vidal y Amanda Berenguer, por ejemplo, serían dos figuras a reinsertar, a ver cómo operan desde las generaciones anteriores en relación con esta producción nueva. No sé si esto contesta un poco. Básicamente están las dificultades de cómo hacer los cortes. Luego, al respecto de todo lo dicho anteriormente, sí, está bien. Yo creo que básicamente hay una dificultad grande que la vimos después, los jóvenes de los 80, con el abuelicidio al respecto de Benedetti, que también había tenido una actitud parecida para con generaciones anteriores, y cuando al padre le toca ser la víctima, no le gusta, no lo quiere ver,
o simplemente huye, o no, es decir, esto es un hecho que, como existe una pulsión, digamos, parricida, estoy hablando de las dialécticas, ¿no? Culturales, también existe una reacción de sobrevivencia y no hay forma de decir, sí, vení para acá, matame y yo te banco. Es decir, bueno, puede haberla. Y yo creo que claramente no se bancaron, y sobre todo después, yo estaba analizando ayer, hay un poema del Solo, por ejemplo, el poema del Solo que lo publica Plagio Fernández, que es un poema, una parodia brutal, digamos, al discurso de Vilariño, que yo entiendo que les tiene que haber tocado y dolido a muchos de esa generación directamente, es decir, quizás más a Rodríguez Ramos. Pero quiero decir que hay elementos paródicos realmente lesivos, porque realmente le toman el punto al estilo y lo parodian. Rama, en ese sentido, con su extraordinaria lucidez, yo creo que simplemente no se debe haber bancado una actitud. A ver, estaba en plena producción, en fin, no se iba a bancar una actitud. Y además la cosa venía por otro lado, ¿no? Venía perfilada por otro lado. De todas formas, él habla, tú recordarás que él habla de un momento en el cual los enfrentamientos ideológicos llevan a una especie de situación como de guerra civil interna, dice él, una cosa que es el único que la dice, como que me parece que, digamos, la representación de este polo extremista que ellos mismos parodian, ese extremismo, no es algo a lo que él le quisiera dar lugar, simplemente. No le debería quedar dar lugar. Pero bueno, no sé si eso responde a algo o no, pero es como yo lo vengo viendo, digamos. Hay mucho para estudiar. Me encantaría leer esos trabajos de Benedetti sobre Guizzo, no sé dónde están publicados.